Bendiciones en su podcast Rompiendo Esquemas. Buenos días, buenas noches y buenas tardes, o buenos como estén, ¿no? Donde ustedes estén y vayan a ver este programa. Esto es Rompiendo Esquemas, siempre comenzamos así como de atrás para adelante, de adelante para atrás, porque aquí estamos en Rompiendo Esquemas y siempre nos hace falta los aplausos. Los aplausos que siempre tenemos por ahí, tú sabes, tenemos nuestros aplausos ya bien contratados, pagados y todo el asunto. Porque aquí están los aplausos, ustedes lo están escuchando, tenemos nuestros aplausos. Así que bendiciones para todos. Pues tenemos también nuestros efectos de la batería. Aquí está. Esta estuvo buena. Señores, bendiciones y bienvenidos a Rompiendo Esquemas. Y la frase que tenemos mucho, que no la decimos: si usted me ven aquí es porque yo soy amigo de David. Rompiendo Esquemas, David y sus amigos. Así que vamos a entrar rápido porque tenemos a alguien súper especial que si el que nos sigue sabe de quién se trata, porque lo hemos estado anunciando en todas nuestras redes sociales. Pero no antes, quiero decir, Miki, que tenemos nuestro libro Rompiendo Esquemas, un libro para toda la familia, un libro de liderazgo, emprendurismo y vida cristiana. Rompiendo Esquema, el libro. Y hablando de Rompiendo Esquema, el libro, mañana, jueves, tenemos en el sector de 30 de mayo, por allá, por el kilómetro 6 y medio de Independencia, un sector que lleva el nombre alusivo al nombre del magnicidio, ¿no?, del Rafael Leonidas Trujillo. De hecho, las calles tienen nombres. Una de las principales lleva el nombre de la hermana Mirabal. De hecho, vamos a hablar hoy de Trujillo, por el tema de que estamos el 27 de mayo. Y mañana jueves 28 estaremos en el sector de 30 de mayo, en el club, dando nuestra conferencia Emprendimiento y Liderazgo, desde la óptica Rompiendo Esquemas. Así que todo el que esté por ese sector o vaya o pueda dirigirse a ese lugar, allá le espero mañana a las 7:30 de la noche. Pero estoy yo mañana y el viernes 29 estará el historiador Guariones Alcántara. Es una semana cultural que vamos a estar ahí. Pero ahí vamos. También tenemos otro libro, Hasta que el dinero nos separe. Un libro para la pareja, pero también para toda la familia. Ahí usted puede encontrar 14 temas y hablamos ampliamente de todo lo que tiene que ver. Lo que realmente hace el dinero en la pareja. ¿Usted quiere saber lo que hace el dinero en la pareja? Bueno, adquiera su libro Hasta que el dinero nos separe. También lo tenemos en Amazon, disponible en Amazon, Hasta que el dinero nos separe. Y también le damos la bienvenida a un nuevo patrocinador que es de la familia, DH David Service, de todo para todo en fumigación en general. ¿Usted tiene algún tipo de problema de plagas en sus almacenes, en las casas, no importa, whatever, fumigación en general, DH David Service? Nos quiere comunicarse con nosotros, nos puede comunicarse a través del WhatsApp 809-940-2037. 809-940-2037, nos puede escribir al WhatsApp aquí con la gente de DH David Service. Pero no, ya vamos a iniciar, Miki, qué sé yo, vamos a tener que buscarle un asunto aquí, un drama, una música, un asunto raro a nuestro podcast para presentar a nuestro invitado de la noche de hoy. Es un historiador, como decíamos al principio, es alguien que también hemos traído aquí a amigos de 20, 25, 30 años, y el amigo que tenemos la noche de hoy, tenemos como alrededor de 10 o 15 años. Así es. Más o menos, 10 o 15 años conociéndonos y hemos hecho una buena empatía. Es una persona que goza de mi aprecio. Llegó el momento de dar la honra, ¿no? Goza de mi aprecio, de verdad. Lo estimo mucho. Él lo sabe. Nos vemos prácticamente todos los días. Y ahí vamos. Nos hemos, como decíamos anoche, nos hemos terapiado juntos. Él me terapea y yo lo terapeo a él. Usando un término más o menos ahí. Pero de quien hablo es conferencista internacional, locutor, escritor, teólogo, ensayista e historiador dominicano. Nació el 26 de junio del 1979 en los Bajos de Jaina, República Dominicana. Es actualmente miembro de la Asociación Dominicana de Escritores y es subdirector de la Casa de la Cultura de Jaina y miembro directivo del Círculo Locutores Dominicanos, filial San Cristóbal. Como conferencista ha viajado a Venezuela, viajó a Venezuela en el 2003, impartiendo varias conferencias y charlas, donde fue reconocido por la Iglesia Fuego de Dios en el Concilio FEIL, PV,
estado de Aragua, Venezuela. Pertenece también actualmente a la Asociación de Comunicadores Cristianos, ADOCOP, y también a la Red de Comunicadores o Red de Locutores Cristianos, que dirige su gran amigo y hermano también mío, Jefferson Rodríguez. Es autor del libro La Verdad de la Verdad, obra cual participó en la Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2013, siendo invitado a ofrecer la conferencia Perfiles de Juan Pablo Duarte. Ahora presenta su más reciente obra y un ensayo histórico titulado República Dominicana, la tierra de Dios, por el cual ha sido objeto de elogios en las personas del presidente y director del Instituto Duartiano, licenciado José Joaquín Pérez Sabiñón, y de varios escritores importantes. Démosles la bienvenida y un gran aplauso a Guarionés Alcántara. Bienvenido, men. Muchas bendiciones. Amén, amén, amén. Bendiciones. Gracias por estar, por la invitación de estar en este maravilloso espacio. Bendecimos tu vida, mi hermano querido. Amén. También bendecimos la vida de Miki, Camilo, de todo el equipo, de todo este grandioso medio que está dando mucho de qué hablar. Así es. Bienvenido a Guarionés. Hoy estaremos hablando del ascenso y caída de Rafael Leonidas Trujillo. Así es. O Trujillo. Trujillo Molina. Trujillo Molina. Él, para esta época más o menos, ¿no? Así es, así es. Para un 30 de mayo de 1961 fue el derrocamiento, el magnicidio. El ajusticiamiento. El ajusticiamiento de Trujillo. Así es. Háblanos de esto. Bueno, podemos decir, cuando hablamos acerca de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que realmente estamos hablando de uno de los dictadores más crueles que ha tenido la historia de lo que es Latinoamérica como tal, y por qué no, del mundo también. Fue un hombre que realmente se hizo sentir en todo lo que fue la historia dominicana, cambió la historia de nuestro país para bien, pero también lamentablemente mucho más para mal. Rafael Leonidas Trujillo Molina es san cristobalense. Para mucha gente que tal vez con el pasar de los tiempos se le olvida, su familia residía en San Cristóbal, y San Cristóbal era su tierra natal. Se dice que una familia de escasos recursos, no eran pudientes. Se crió básicamente en una de las más lamentables pobrezas, con hermanos que hasta cierto punto eran señalados en la sociedad como cuatreros y ladrones. Con el tiempo se va olvidando eso, porque cuando llegó al poder, ellos se disfrazaron todos de grandes, ¿verdad?, líderes, y esas cosas se olvidaron. Pero en los tiempos en que estamos hablando de 1881, en los 1880, porque hay que entender que mucha gente habla de Trujillo, pero no dice que Trujillo nació en el siglo XIX. Trujillo no nació en el siglo XX. 24 de octubre de 1881 es su nacimiento. Miren esta fotografía que quise traer de Trujillo joven. Pero antes de llegar a ese Trujillo, es bueno decir que Trujillo era un joven pobre, con muchas aspiraciones, muchos deseos, pero lamentablemente ya para el siglo XIX nuestra nación había tenido muchos problemas de inestabilidad política y sociales, y había tenido mucho atraso, mucho nivel de atraso en cuanto a la educación, el desarrollo y la evolución del desarrollo educativo. Por lo que se hacía muy difícil la enseñanza, y el nivel de analfabetismo era muy alarmante, por lo que tampoco Trujillo tuvo una muy buena formación a nivel escolar. Se dice que llegó hasta el cuarto de la primaria, o cuarto o tercero de la primaria, aunque en ese tiempo la enseñanza era bastante rica, y un joven que llegaba por lo menos hasta el cuarto podía leer y aprendía a leer, aunque tenía dificultades para escribir en un momento dado. Era prácticamente analfabeto, pero era un individuo muy correcto,
muy hábil, tenía una muy elevada, vamos a decirlo así, una capacidad cognitiva bastante elevada. Era capaz de aprender las cosas solo viéndolas u oyéndolas. Podía repetir con facilidad cualquier estribillo de cualquier canción, aprendérsele, memorizar las cosas con mucha facilidad. Estas habilidades con el tiempo le van a servir a Trujillo. Tenía un tío que era policía y tenía muchos contactos dentro del ejército también, y él es quien le hace el favor de llevarlo a enlistarlo en esto que no era más que el ejército que había constituido el ejército norteamericano tras la invasión de 1916. Recuérdense que en 1916 tuvimos la invasión norteamericana. Luego entonces en el 1920 está lo que es el ascenso o el poder, en el poder el señor Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, que gozaba del apoyo de los norteamericanos, fue prácticamente una persona llevada al poder por ellos para que en su momento esa gestión que estuvo en Norteamérica poder velara por sus intereses. Incluso recuerden que un momento dado, una de las medidas que tomaron los norteamericanos fue tomar el control de las aduanas. Entonces, ellos, claro, tuvo muchas cosas positivas y negativas, dentro de ellas la fabricación de caminos vecinales, los rieles, las vías, el ferrocarril y todo lo demás. Sin embargo, dentro de las cosas negativas, aquí viene esta. Ustedes saben que con el tiempo, dicen por ahí que el poder corrompe, y no pasó mucho tiempo para que, lamentablemente, Horacio Vázquez comenzara a manejar las cosas del Estado como si fuesen cosas propias, un bien material, personal o familiar. Con el tiempo, esto trajo mucho disgusto en la población, hasta que llegó un militar con asiento en Santiago, que llamaban Rafael Estrella Ureña. Rafael Estrella Ureña comienza a tener inconvenientes con Horacio Vázquez, hasta que Horacio Vázquez lo acusan de sedición y lo envían en exilio hacia Francia. Cuando ya está en el exilio, bueno, se queda como un proscrito, como una persona que está fuera de todo lo que es el ambiente de la nación, está exiliado. Sin embargo, hay que entender que ese Trujillo, y si me lo pueden colocar de nuevo esa imagen de Trujillo joven, las fuerzas norteamericanas tenían un campo de entrenamiento porque se decidió hacer un ejército dominicano, que no lo había. Entonces, cuando Trujillo es llevado, es aceptado, y él comienza sus entrenamientos, que luego se le llamó a eso pasar el centro. Atención a la gente de Jaina. Es traído aquí a Jaina, donde estaba en ese campamento de entrenamiento militar, y es aquí, en el mismo sector que usted conoce como el centro, donde Trujillo se entrena. Se entrena en tiros, se entrena en todo lo que es el uso de armamento militar, y también los ejercicios militares propios de su disciplina. Trujillo entonces se convierte en militar en Jaina, y ese lugar toma el nombre del centro porque ahí se iba a prestar el servicio militar para lograr ingresar a las filas de este joven ejército que iba a ser el ejército dominicano. Entonces, ya con el tiempo, Trujillo comienza a tener una especie de apadrinamiento de unos comandantes que lo veían y decían: el brigadier Trujillo es disciplinado, se esfuerza mucho, tira muy bien, porque era muy bueno tirando. Incluso cuando llega el momento de su ejecución, Trujillo hizo blanco con algunos de los que le iban encima y no dejaba de disparar, tenía muy buena puntería, y era una persona muy disciplinada, muy correcta.
para lo que le daba la gana. Entonces, esto le llevó a ser recomendado en muchas ocasiones y gozar de privilegios que no tenían otros, porque se destacaba, era muy bueno haciendo relaciones, para no decir otra cosa, haciendo relaciones, llevándose bien con las personas y más con los de altos rangos. ¿Qué pasa? Cuando llega el momento ya de que él ya se ingresa, entonces llegan los ascensos. Dentro de los ascensos te puedo contar historias breves. Por ejemplo, el hecho de que en un momento dado se dice que Trujillo estaba como escolta, ¿verdad? Paje de armas, si se le quiere decir, de un comandante. Y Trujillo era un general, un señor. Y Trujillo llegó a verlo, si no mal recuerdo, llegó a verlo varias ocasiones que él iba con en un jeep con él, y le decía: quédate aquí y déjame llegar aquí abajo de este puente, que yo vengo ahora. No importa que pase un tiempecito, quédate aquí, que yo vengo ahora. El hombre se iba y dejaba a Trujillo sentado ahí. Y Trujillo entonces, en un momento dado, dice: ¿qué es lo que este hombre está haciendo por ahí? Hasta que en una la curiosidad le picó. Y entonces baja por el camino que llevaba debajo del puente, a donde había un rito, y ahí estaba el hombre con una mujer teniendo relaciones sexuales, y él alcanza a verle la cara a la mujer y graba la cara y el rostro de la mujer en su mente. Cuando entonces salen de ahí, pasa el tiempo y hay una fiesta donde había un gran general que estaba por encima. Ya ese general era tenía un grado muy alto, que estaba por encima de los que estaban ahí, y cuando él ve que el hombre se presentan con su esposa en esa fiesta, y él ve el rostro de la mujer. ¡Oh, sorpresa! La mujer que estaba con el hombre al que Trujillo le servía de paje de armas era esa mujer. Dice que Trujillo inmediatamente se percató de que era ella, llamó y logró hacer un aparte con ese comandante, y le dijo que que él tenía algo que decirle muy importante, que si no era verdad, él podía matarlo sin problema, que lo comprobara, y si no era verdad, que podía matarlo. Cuando le cuenta la situación, él le dice: mire, lo que usted está hablando es algo muy serio, y oiga lo que vamos a hacer. Yo lo voy a... Perdón, para un paréntesis, para aclarar. ¿Eso se lo dijo Trujillo al actual o el general que tenía a su esposa? Lo que pasa es que estas historias que te estoy contando son recogidas en libros, por ejemplo, como el libro que se titula Trujillo, el perfil espiritual de un tirano o del dictador. Prácticamente estas historias eran conocidas de mucha gente. Sí, lo que pasa fue que me quedé con el tema, sí, claro, de que Trujillo habló con el que lo acompañaba. Exactamente. O con la otra persona que era Exactamente. Hablaba con el comandante que llevó la mujer, su esposa, de alto rango, y dice que él inmediatamente le describe todo. El hombre le pidió que le permitiera que él pudiese seguirlos, que le dijera qué días se hacía eso. Él le dijo que todos los miércoles, específicamente, casi todos los miércoles el hombre iba. ¿Qué sucede? Que inmediatamente sucede esto y pasa esto. Trujillo va otra vez con el hombre al lugar, pero esta vez lo está siguiendo el general de alto rango. Y cuando el hombre se va hacia abajo, hacia abajo del puente, lo sigue entonces el comandante. Y ya se dice que el hombre tomó su pistola y le dio muerte a ambos. Al darle muerte a ambos, le agradeció a Trujillo, y de ahí en adelante Trujillo entonces ascendió en el ejército y comenzó a tener ascensos uno tras otro bajo el apadrinamiento de este alto militar que aunque Trujillo, le hizo ese favor, entre paréntesis. Luego, más adelante, entonces ya se convierte Trujillo en una especie así de hombre de confianza en la milicia, hasta llegar a los oídos del presidente Horacio Vázquez de la buena reputación de este
Trujillo, que llega a ser general y que en su momento Horacio Vázquez pide que su presencia y lo nombra como jefe del ejército en la parte norte, con asiento en Santiago. Cuando esto sucede, Trujillo comienza a hacer de las suyas en Santiago. Se dice que ahí comenzó el asunto de tomar tierras, de hacer negocios extraños, para quitarle tierras a las personas y abusar del poder. Pero no es hasta que él tiene contacto con los norteamericanos nuevamente que los norteamericanos deciden salir de Horacio Vázquez, porque Horacio Vázquez no quiere soltar el poder y no quiere tampoco alinearse o a ceñirse a los lineamientos del gobierno norteamericano. Por lo tanto, se decide que Trujillo, junto con Estrella Ureña, Exacto. Estrella Ureña Sadalá es uno de los que va luego a Sí, tener, exacto. va a ser parte de los complotados. Lo que pasa es que se llama Estrella Ureña, muy parecido. Entonces, en ese momento, ya comienza la conjura contra Horacio Vázquez. No pasó mucho tiempo hasta que Estrella Ureña llegase al país de manera prácticamente secreta, ¿verdad? Y cuando llega, entonces el acuerdo era traer el ejército, parte del ejército del norte, o de lo que era la jefatura del norte, para venir aquí a Santo Domingo, y en Santo Domingo entonces lograr que hubiese un derrocamiento. Aquí el encargado de lograr todo eso era Rafael Leónidas Trujillo Molina. Resulta que inmediatamente pasa esto, hay un cambio radical en lo que es la presión hacia el presidente, y comienzan a oírse ya los rumores de que hay un posible derrocamiento. Entonces, Trujillo se vale de su picardía, de su capacidad, de su habilidad, y le dice al presidente, mire, nadie aquí a usted le va a poner la mano, ni va a pasar nada aquí. Usted lo que tiene que hacer es irse a la embajada. Váyase a la embajada, quédese ahí, esguarécase ahí, y nosotros nos encargamos de lo que sea. Ya se oía de que venía una marcha, que venía, por lo que oía la autopista Duarte, que venían hacia Santo Domingo. Pero todo estaba hablado y todo era conjurado. Trujillo ya estaba prácticamente en conocimiento de eso. El presidente entonces envía un comandante para que haga frente a esos que vienen. Trujillo acuarteló a los militares sin que el presidente lo supiera, y cuando el presidente estuvo ya resguardado allá, se fue detrás del comandante que fue a apresar y a detener a los que venían del norte, y lo hizo preso. El comandante se sorprendió porque en este momento usted está preso y el comandante aquí soy yo, y que siga la marcha. Entonces unieron se unió él y les escolta de él a la marcha que traía Estrella Ureña hasta llegar a Santo Domingo, y con un solo tiro tomaron el palacio. Un paréntesis, Guarionés, para aclarar algo ahí. ¿Por qué los americanos y demás? Que no era este Palacio Nacional que ustedes ven ahora. No era ese palacio lo construyó Trujillo. Exactamente. Ahí funcionaba aduana, tengo entendido. Exactamente. ¿Por qué los americanos ven en Trujillo el hombre para tomar el mando? Lo que pasa es que Trujillo ya venía como un militar de carrera, y que tenía demasiados buenos, ¿cómo le digo? Ya había tenido en su vida militar muchos logros, y se había demostrado que él era una persona que hasta cierto punto acataba órdenes y que seguía los lineamientos tal y como se les daban de los norteamericanos. Lo que esa información, al llegarle a todo lo que era la gestión de ese tiempo, entendieron que era el hombre correcto que podía en ese momento acatar
o llevar los lineamientos que ellos querían. Por eso lo escogieron. Ahora, Trujillo, porque aquí hay también una situación con Estrella Ureña, que también va a creer que va a poder gobernar el país. Sin embargo, él no va a poder lograrlo porque Trujillo se va a imponer en su liderazgo y se va a imponer con artimañas hasta que logran exiliar al presidente a Puerto Rico, y luego entonces, de una forma u otra, él toma el poder. Se dice que comenzaron a acosar a los funcionarios para que dejaran y renunciaran, y también, hasta cierto punto, amenazó a Estrella Ureña diciéndole que él era el presidente y que si él no estaba de acuerdo, pues entonces no había ningún problema. Como quien dice, si lo haces, tú te vas a tener las consecuencias. Entonces, forza unas elecciones donde hace un trueque-maneque para que la gente, para legalizarlo y legalizar o darle vamos a decirlo así, maquillar ese gobierno de él con un poco de legalidad, cuando realmente no fue así. Lamentablemente, ni siquiera tenía días, estamos hablando de 1930, no tenía mucho tiempo, cuando lo visita la tormenta San Zenón. Oiga bien, señores. San Zenón, que llega al país y entonces destruye parte de lo que es Santo Domingo. Y Santo Domingo era una ciudad abandonada, muy rural, muy atrasada. No había infraestructuras modernas para el entonces. Imagínese usted, eran casas prácticamente como bohíos y chozas y todo lo demás. Sin embargo, cuando pasa esto, Trujillo sale inmediatamente en su caballo y comienza a dar órdenes y toma un liderazgo y la gente lo ve y comienza a decir, no, esto no puede seguir. Manda a buscar palmas a España y la coloca en todo el litoral de lo que hoy es el Malecón, y transforma a Santo Domingo en otra cosa. Ahí comienzan las construcciones de lo que iba a ser el nuevo Distrito Nacional, que ya iba a tomar otro nombre hasta llevarlo a Ciudad Trujillo. Transforma todo el entorno. Ahí viene la famosa construcción de lo que es el Teatro Agua y Luz, las edificaciones como el edificio que hoy aloja a la alcaldía de Santo Domingo, el Palacio del Congreso Nacional, ¿verdad? Luego más adelante una serie de construcciones, el obelisco, ¿verdad? Y luego esa serie de construcciones que van a darle una cara muy diferente, las casas, todo lo demás, y la gente que vivía en chozas ahora vive en casas hechas de bloc y varillas, y ya cambia el rostro de la ciudad y la gente comienza a verlo de otra manera. Otra cosa es que Trujillo se hizo de círculos de intelectuales, se hizo de círculos de economistas, porque él no poseía esos conocimientos y sentía que debía hacer las cosas bien. Entonces comenzó a rodearse de esos intelectuales, dentro de los cuales destaca José Joaquín Balaguer Ricardo, que luego también pasó a ser uno de los discursantes y también de quienes escribían los discursos propios que leía Trujillo. Ok, yo quiero hacerte una pregunta muy buena base que está haciendo Guarionés sobre la biografía y los inicios de Rafael Leónidas Trujillo. Exactamente. Es esa base para que todos entendamos de dónde viene Trujillo y quién era Trujillo y cómo se listó y cómo llegó y cómo ascendió. Entonces, ese ascenso de Trujillo, es el ascenso de Trujillo. Ese ascenso de Trujillo que tú nos estás describiendo y todo lo demás hasta llegar al poder, todo fue, en lo que tengo entendido, como tú vienes narrando, zancadilla, chantajes, manipulación y demás que Trujillo utilizó. Exacto. Aparte de su habilidad de aprenderse las cosas y de asimilar cosas y grabárselas. Es lo que tú nos estás comentando. Ahora bien, en los pocos minutos que nos queda, muy bien descrito el tema del ascenso.
tú nos puedes decir un poquito para ahí, aunque tú vuelvas, porque es un tema muy amplio, Ay, sí. muy alusivo al 30 de mayo, estamos 27 de mayo, 2026. Lo que pasó en la noche del 30. Lo que pasó la noche del 30, en los minutos que nos quedan, realmente para ver que... Y después tú no sigues haciendo una analogía. Sí, rápidamente, Trujillo, las cosas buenas que hizo, el Producto Bruto Interno lo elevó a cifras estratosféricas, recuperó el campo, las importaciones, llevó una jornada de educación y llevó educación a todos los rincones del país, redujo la tasa de analfabetismo, también hizo hospitales, escuelas, bueno, muchas cosas. Sin embargo, luego se llegó a creer el dueño de una finca y nos llamaba a nosotros un pueblo que no era nadie, que no teníamos nada. Incluso en varios discursos llegó a decir: aquí no había nada, aquí todo lo que hay lo hice yo. Muchos de los discursantes tienen la culpa, porque aquellos que discursaban a su favor le llamaban benefactor de la patria, pro hombre, le llamaban el nuevo padre de la patria moderna, y luego estos mismos amigos de él, de los cuales él se rodeaba, fueron los que le dieron muerte, aunque ustedes no lo crean. Yo pronto tendré una conferencia en el Club 30 de Mayo. Sí. Y ahí vamos a hablar acerca de dónde estaba, porque, señores, la gente habla de Trujillo, pero no dice dónde vivía Trujillo. ¿Dónde estaba la casa de Trujillo? ¿Sabe dónde estaba la casa de Trujillo? Lo que hoy, mírenla ahí. Esa es Estancia Radamés. Esa era la mansión, la casona donde vivía Trujillo, que estaba en lo que hoy, entre lo que hoy conocemos como la Plaza de la Cultura. Así es. Oiga bien, entre la Biblioteca Nacional y el Museo del Hombre. Ahí estaba ubicada la mansión de Trujillo. Y Trujillo se dirigía a la noche del 30 de mayo, porque recuérdense que después de tantos asesinatos, torturas, muertes, el pueblo se hastió, pero no tenía derecho a hablar, no tenía derecho a vivir, ni a disentir, ni a opinar. Para los que quieren un Trujillo hoy, sepan que con Trujillo tienen que venir las torturas, tiene que venir la 40, tiene que venir la censura, la persecución y la muerte y desaparición de todo aquel que piense diferente, porque ahí comenzó él a ir detrás y a perseguir y a matar a todo aquel que se ponía en contra de él. Por tiempo no podemos ir en detalles. Sin embargo, sus amigos, Estrella Sadalá, oiga bien, Luis Amía Matió, que no participó la noche del 30, pero que sí también era parte de los conjurados, Juan Tomás Díaz, Modesto Díaz, también Antonio Inver Barrera, Antonio de la Maza, ¿verdad? Pedro Livio Cedeño y otros más estuvieron ahí ese día esperándolo que él viniera de la casa de su madre, que estaba entre la México y la Máximo Gómez, y la ruta que él hizo era Máximo Gómez bajando para ir por todo el malecón, mientras en el Teatro Agua y Luz estaban ahí parte de los complotados esperando hasta que Miguel Ángel Báez, que es la persona que le da el toque, que le da la información, le dice: ahí va el chivo, porque el chivo era la palabra que ellos utilizaban, el chivo. Y entonces y Guaraguao también llegaron a decirle ya en el momento que pasa. Entonces hay una situación, porque él pasa en el vehículo, ellos lo ven, ellos están metidos entre una parte de la carretera, como escondidos, para la parte de lo que hoy se llama el sector 30 de mayo, que no era un sector, eso todo ahí era monte, y todo eso ahí fue luego habitado por las personas, pero ya eso ahí era un sitio lleno de arbustos, ¿verdad? Pero ellos lo vieron pasar y le cayeron atrás. Entonces Antonio de la Maza, luego le ponen el vehículo casi perpendicular
lo avistan, le disparan y se le pasan hacia adelante para bloquearle el paso. El chofer Zacarías de la Cruz dobla el guía hacia la parte izquierda. Entonces ahí comienzan los disparos. A él lo hieren en la parte de aquí arriba del tórax. Ellos piensan que le dieron en la cabeza, él se hace el muerto, pero Trujillo sigue disparando. Entonces luego vienen por detrás, llega el carro donde viene Pedro Livio Cedeño, que se metió entre Trujillo y ellos porque había mucha confusión. Recuerden que no eran los tiempos de ahora, era de noche, no era de día, y entonces no había mucha luminosidad, y él estaba tratando de buscarlo también para darle. Trujillo sale del vehículo, ellos lo hieren, se cae, se va por detrás del vehículo, y con fuego amigo que venía de la parte delantera de Antonio de la Maza, se le pega un disparo en el abdomen a Pedro Livio Cedeño. Las cosas se complican, ya hay un herido en el grupo, pero ellos logran rematar a Trujillo. ¿Quién remata a Trujillo? Antonio Inver Barrera por mucho tiempo dijo que fue él que le dio un balazo en el pecho, pero hay un balazo que le rompe la quijada y le vuela parte del puente de los dientes, que es el balazo de Antonio de la Maza. Y así termina. Lamentablemente por cuestiones de tiempo, ¿verdad? No podemos detallar. Sí, cuestión de tiempo. Así es, mis señores y mis amigos. Es bastante amplia la historia dominicana, alusiva. Solamente estamos cogiendo un personaje, solo el Trujillo. Estamos hablando de 31 años de gobierno y vamos a decir de gobierno, por decirlo bien dicho, en esa parte democrática. Para no decir dictadura, que fue una dictadura. Entonces fueron 31 años, tratarlo de redactar o hablarlo, no redactarlo, sino hablarlo y presentarlo, ahora es muy cuesta arriba. Así que es algo muy resumido, que quisimos traerlo ahora en este 27 de mayo, ya prácticamente elusivo, del 30 de mayo que viene ya, por decir, en la celebración de este magnicidio. Cabe destacar que los que nos están viendo fuera del país, esto es una historia bien amplia, una parte, vamos a decir, oscura de nuestro país, República Dominicana, que fue de los años 30 hasta el 61 que tuvimos esta situación. También tenemos también ahí en el malecón de Santo Domingo, muy renovado y rebozado por la alcaldía de Santo Domingo, el busto donde pasó y donde sucedió este magnicidio. El que quiera, los turistas o los dominicanos, los que quieran saber, en el malecón de Santo Domingo, lo que le llamamos la George Washington, está el monumento a Trujillo, por decir. También están los nombres que participaron. Y como muy bien decía nuestro historiador guarionés, también los que participaron de este magnicidio y asesinaron a Trujillo eran de su entorno, eran amigos de él, gente que colaboraban con él, gente que participaban con él, personas que hacían trabajo también con él. Su círculo, el círculo de Trujillo, los empleados de Trujillo fueron los que le dieron muerte a Trujillo. O sea, Antonio de la Maza, eso está ahí la historiadora, Antonio de la Maza con el tema de Tabito, que fue, hicieron el asunto del secuestro de allá de Galinde, allá en Estados Unidos, Nueva York específicamente. Agarraron a Galinde, lo trajeron. Uno de los pilotos era el hermano de Antonio de la Maza, Tabito. Entonces, ahí fue que Antonio de la Maza se enteró que Trujillo fue que tuvo la situación ahí con Tabito y Antonio de la Maza lo que hizo fue que quiso buscar venganza. Así es. Quiso buscar venganza con Trujillo para vengar la muerte ya de su hermano. Y todo esto, el teniente Amado también, que Teniente Amado García Guerrero, que no lo mencioné, era el edecán de Trujillo y la persona que Trujillo tenía mucha confianza con él, le llevaba el periódico siempre, las noticias, andaba con él a todos los lados y tenía la carta de ruta. O sea, la ruta era él quien la tenía y tenía todo ya el itinerario de donde el jefe se movía, y por eso fue clave
en esto de lo que es el magnicidio o, vamos a decirlo así, el ajusticiamiento, como es que debe decirse, de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Que escuché a una persona decir por ahí, David, que si eso de ajusticiamiento estaba bien porque es quitarle la vida a un ser humano. Lo que pasa es que Trujillo tomó a lo que fue la Constitución Dominicana y barrió el piso con ella. Esto era un estado donde no había derechos, no era un estado de derecho para nada, no había garantías constitucionales ni derechos civiles. Entonces él le pasó por encima a todo el mundo, mató, robó, oprimió, persiguió, torturó. Entonces ya cuando él mismo destruyó la democracia y el Estado de Derecho, no podía exigirse que su final fuera otro. Así es. Bueno, es una última pregunta, ya en los 2 minutos que nos queda. Yo quiero preguntarte directamente, ¿qué lesión deja hoy el ascenso y la caída de Trujillo? ¿Qué lesión deja hoy? Miren, yo oigo por ahí mucha gente decir que no, porque el papá y el hijo, porque el hermano, el primo y el sobrino. Es peligroso, señores. Es peligroso, señores, que en una sociedad se esté hablando de que de una forma u otra una familia pueda tener el control absoluto de un pueblo. Hay que tener mucho cuidado con quién y a qué personas vamos a elegir y vamos a tomar para que vayan al poder, para que tengan el poder en nuestro país. ¿Cuál es la más grande lección que nos deja la vida y el ascenso y caída de Trujillo? Que nosotros debemos como país mantener nuestra democracia. Mantener la democracia y al mismo tiempo no permitirle a ningún ser humano que vuelva jamás a tener el control absoluto de todo lo que es la vida del dominicano, de todo lo que es el aparato, ¿verdad?, del Estado. Porque cuando eso sucede, cuando una familia se adueña de un Estado y comienza a tener el control absoluto, entonces el poder corrompe a esa gente y terminan los pueblos siendo pisoteados. Si no, pregúntele a Maduro, a Chávez y gente como esa, que miren lo que le han hecho a Venezuela y miren cómo ha sido aún después de llevarse a Chávez, miren la situación que ha tenido Venezuela, cómo la gente ha deseado un cambio y todavía hay que tratar el asunto con sumo cuidado, porque inclusive todavía hay situaciones ahí y personajes con poder militar. Entonces miren a Cuba, ese es otro espejo, como una familia tenía el control y monopolio absoluto de comprar y vender y de venderle al Estado, y cómo agarraron a ese pobre pueblo, lo han sumido en la pobreza, en la miseria más horrorosa y en el atraso de un pueblo. Entonces debe de dejarnos una lección, que como sociedad jamás volvamos a estar pensando de que porque alguien quiere que haya mano dura o qué sé yo, en estar buscando, siquiera pensando en una cosa como fue la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Jamás en la vida debe pasar una cosa como esa, y debe siempre pensarse en el ejercicio democrático de la alternabilidad, de que hayan personas y instituciones fuertes, instituciones políticas fuertes, y que haya que el pueblo siempre tenga ese derecho de elegir, que le fue en ese tiempo hasta castrado. Así es. Bueno, de verdad que sí, muchas gracias, Guarionés. De verdad que sí, muy buen aporte ahora para nuestro, prácticamente estos días. Así que quede eso enganchado aquí en YouTube. Estamos en vivo en diferentes plataformas y estamos transmitiendo en vivo por YouTube, nuestro canal Daviciano, desde aquí de los estudios de Multimedia OnTune. Así que muchas gracias, hermano. De verdad que sí. Las puertas están abiertas para que vuelva, porque este tema hay que seguirlo desarrollando. Así que ustedes, gracias también por estar ahí, por escucharnos, por compartir, por darle like.
y por suscribirse a nuestro canal. Antes de irnos, señores, recordarles que estaremos el 30, estaremos mañana porque vamos a apoyar a David, que va a estar también teniendo una participación en todo lo que son esas celebraciones, ¿verdad? Del sector 30 de mayo. Es ya prácticamente la víspera de lo que va, de lo que es el ajusticiamiento. Y el sector que lleva su nombre tiene una semana cultural, donde va a participar David también como conferencista con su libro Rompiendo Esquemas en el día de mañana a las 7 de la noche en el Club 30 de Mayo con su conferencia Liderazgo y emprendimiento. Exacto. Y también entonces el viernes, al otro día, estaré yo, un servidor, con la conferencia Trujillo, Caída y Ascenso. Allá vamos a mostrar muchos documentos históricos, vamos a hablar de cosas que aquí no tuve el tiempo de desarrollar y datos inéditos. Por ejemplo, allá vamos a hablar, David, de las cosas a las que Trujillo le tenía miedo, la gente y los hombres a los que Trujillo le temió que existieron, y las cosas que le traían temor a la mente al tirano, porque muchas veces solo pensamos en el temor que el tirano influyó y que infringió, pero nosotros no vemos los temores de él. Y vamos a hablar de muchas cosas, allá vamos a mostrar muchas imágenes también desconocidas, vamos a ver cómo era la vida de ellos como familia de los Trujillo, y luego entonces estaremos ahí el viernes 29, ¿verdad? Viernes 29 a las 7 de la noche. El libro República Dominicana, la Tierra de Dios, lo pueden buscar en Amazon. Amazon, señores. Nuestro libro República Dominicana, la Tierra de Dios, 10 años de investigación histórica sobre la República Dominicana, cómo Dios y la Biblia han influido en este pueblo, el único pueblo del mundo que tiene una Biblia en el centro de su escudo. Y esto, señores, hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que entenderlo, hay que aprenderlo. Entonces, lo pueden buscar en Editora Río de Oro, Editora Tus Libros en Casa, también en Cuesta de la Lincoln con 27, ahí en Nacional. Así que muchas bendiciones. Nos pueden llamar a esos teléfonos que ustedes vieron ahí para conferencias, charlas y también actividades. Así es. Señores, muchas gracias por estar ahí en su podcast Rompiendo Esquemas. Será hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Bendiciones. Rompiendo Esquemas. Sí, hermano.